Los tres poderes que te han acompañado, ¿no? En este camino. Sí, claro, sería, para conocerlo, sería genial. Bueno, el primero que se me viene a la mente es, que ya lo mencioné, formación, aprendizaje continuo. Siempre sin entrar en la titulitis, aguditis, porque tampoco se trata de eso, de coleccionar títulos, certificaciones, cursos, etcétera, etcétera. Pero no creer que ya lo sabemos todo y buscar crecimiento siempre, de alguna manera, e invertir algo del año para crecer, para formarte. Ese para mí es parte indispensable de lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y la segunda es humildad. La humildad para saber elegir y saber que tenés que acompañarte, que no puedes hacerlo solo y que estás sirviendo un propósito mayor, no es para vos realmente, sino que estás trabajando por algo más que por dinero, como les decía, y esa humildad de rendirte ante esta situación y ante saber también que ocupas ayuda y acompañarte de las personas correctas, yo creo que es clave. Ese sería la segunda clave que para mí ha sido importante. Y la tercera creo que viene de la mano de la espiritualidad. Creo que si hay algo que aprendí es a dejar fluir al espíritu, y no tiene nada que ver con religión. Hablo de ser espiritual, de realmente encontrar este equilibrio de vida donde te sientes pleno. No, insisto, no es religioso, es espiritualidad, es saber que yo puedo, que el destino está y que yo puedo, literal, uno de mis mantras de vida, y ese es mi fondo de pantalla de la computadora y del celular, dice soltar, fluir y confiar. Y no tratar de controlar y de luchar a veces contra corriente, sino realmente dejar que vayas fluyendo con lo que va surgiendo en el momento. Porque si yo traté de controlar la situación, por ejemplo, y tener ingresos iguales para poder soltar lo otro, y la vida al final me llevó a mi lugar más oscuro, a sentir que no tenía ingresos. Y bueno, en ese momento solté, decidí, escogí el camino que me llamaba más desde la parte espiritual, desde el corazón, de esto me llena. Yo pude haber hecho otros restaurantes, otras cosas que también sé hacer, pero ahí no estaba, ahí no sentía, eso era como muy desgastante. Y mentira que esto no ha sido desgastante, pero ha habido algo más. Entonces esa parte espiritual es lo que yo digo que es algo más. Es esa satisfacción. Esa espiritualidad es la parte que todos tenemos de nuestro ser superior, de ver un atardecer y sentir placer. Bueno, es dejarte guiar más por ese instinto, por esa parte espiritual en las decisiones que vas tomando, acompañándolo. Obviamente no puedes dejar todo al espíritu, con la formación y con la humildad que les acabo de mencionar, porque si no, pues esos serían los tres pilares que yo creo que me han acompañado alrededor de todo este proceso, sinceramente. Me encanta. De hecho, tengo una anécdota ahí que no sé si la recuerdas, justo del tercero, soltar, fluir y confiar, que estábamos en el seminario y olvidaste tu teléfono en el cuarto, bueno, en un piso ahí del seminario en el hotel, y lo dejaste ahí y yo me lo encontré y lo entregué ahí para que te lo regresaran. Y dicen, ¿quién es ese teléfono? No dice nada, pero solo dice soltar, fluir y confiar. Ah, Diego Chan, ¿no? Dice, mira, llegó, ¿no? Lo olvidaste, ya lo habías perdido, ¿no? El celular y fluí y confié y llegó a mí. O sea, de verdad, ese día nos estallamos de la risa porque fue muy gracioso el mensaje del celular y que el celular volviera a mí, literal. Ese es el ejemplo. O sea, si realmente estamos dispuestos a no tener apego a un resultado o algo, sino realmente creer en lo que estamos haciendo, confiar que lo vamos a hacer bien. Cuando fluimos de esa manera, los resultados llegan, pero requiere confianza. Entonces, es muy interesante. De verdad que ha sido un paseo y estoy seguro que me faltan muchos años de seguir viviendo en este continuo aprendizaje, pero hasta ahora no cambiaría nada de la historia ni cómo se ha realizado. Súper. Ahora, yo quiero preguntar, entrar en un tema, porque parte de lo que nosotros ayudamos, tú estás en un proceso para escalar y demás, nosotros queremos que los emprendedores que están comenzando de pronto puedan tener libertad, puedan vivir de su propósito, puedan apostarlo por su negocio y que desbloqueen esos $5,000 al mes, los primeros $5,000 al mes. Y tú eso ya lo cruzaste, ya estamos buscando ir a otras ligas y quiero hablar del tema del contexto, porque desde que yo te conozco,
para mí tú eres un ejemplo de contexto, tú eres un ejemplo de ir a más. Dijiste, yo le invertí a formaciones caras. Cuéntanos un poco pues, del mindset detrás pues, de ir a lo premium, de entrenarte con los mejores, de estar en ese círculo. ¿Qué confianza o qué hay detrás de ese pensamiento, a pesar de que no lo tenías todavía todo resuelto, ¿no? ¿Por qué lo haces o qué te motiva? Total, bueno, es que es parte de lo que yo aprendí de la parte de mentalidad y el contexto es súper importante. Empecemos por partir de que somos el promedio hay varias teorías. Hay unos que dicen que las 5 personas que nos rodean y otros que dicen 8. Me gusta las 5 de Jim Brown, ¿no? Pero bueno, se entiende. Indistintamente de la cantidad de personas, es realidad. Yo corrí maratón por mucho tiempo y cuando corrí maratones, en mi época dorada de las maratones, yo pertenecía a un grupo amateur, porque yo no era corredor de maratón profesional, pero mi entrenador, que era un cubano muy profesional, muy bueno, Pedrito, se dio cuenta que yo no estaba creciendo en el grupo de entrenamiento en el que estaba, porque yo ya iba al frente, ahí iba al frente, pero ¿al frente de quién? De otros amateurs, ¿cierto? Entonces, yo los venía jalando y ellos venían creciendo a mi ritmo, pero yo no tenía ya quien me marcara una nueva pauta. Y este es el mejor ejemplo de lo que es el contexto, porque él muy sabiamente me invitó a pasarme a entrenar con el grupo de los profesionales. Y yo le dije, pero yo no soy profesional, ni quiero serlo, yo no quiero correr profesionalmente. Y ahí estaba el triatleta costarricense más importante, incluso fue campeón mundial de triatlón, o sea, alguien de un contexto muy alto, ¿no? Y un montón de maratonistas olímpicos y, o sea, pesos importantes. Yo corría maratón en 4 horas, o sea, ese era mi mejor tiempo. Estos corría maratón en 2:05, 2:10. Yo decía, yo no estoy para este contexto. Y Pedro me invitó, y cuando llegué a ese contexto, adivina qué pasó. Yo corría 200 metros en un entrenamiento en 42 segundos y empecé a correr 200 metros después de 6 meses en 36, 37 segundos. O sea, ¿por qué? Porque estaba estancado, porque mi contexto no me permitía ver esto. Claro, terminaba de último. Ellos terminaban en ¿Mejor de los 28. peores o el peor de los mejores, no? Ellos terminaban en 28, 29 segundos y yo 8 segundos después. Pero yo terminaba muriéndome porque yo veía que ellos ya habían terminado y yo quería ir lo más rápido que podía para no ser tan el último. Y ahí aprendí que yo prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. Y no que los otros fueran peores, pero era su contexto, ¿me entiendes? Y eso mismo pasa en los negocios. A mí me marcó mucho este otro ejemplo que me dieron y que es cierto. Donald Trump ha quebrado más de 3 veces, creo, ya en su vida. Quebrado. O sea, llegó a cero. Donald Trump. Y cada vez que regresó fue más billonario que la vez anterior. ¿Por qué? Porque ya sabía hacerlo. Entonces, ojo, ¿qué les dije al inicio? Yo quería un negocio de $15,000. Nunca lo había hecho. No sabía cómo hacerlo. Pero sí estaba seguro de que podía hacer negocios de $2,500 o $3,000. Ese era mi contexto. Y era fácil para mí lograrlo, pero dar el salto de los 2,500 a los 15,000 era lo que no lograba. Hoy ya es diferente, ya tengo un contexto más amplio y diferente. ¿Por qué? Porque me rodeé de los mejores, de las personas que me abrieron la mente, de un Kevin, de una Vilma, de Ismael, de personas que están dispuestas a otros contextos. Y entonces yo lo veo porque, por ejemplo, en un contexto reducido, dependiendo del grupo de personas con el que estés, si hablas de viajar, para las personas puede ser algo que no es posible, porque nunca han viajado y no está dentro de su contexto. Otro ejemplo fácil de ver y entender. Pero si estás en un grupo de personas que viajan todo el tiempo, hablas de viajar y más bien tú te sientes mal si no viajas, porque eso es lo que hacen ellos todo el tiempo. Y es lo mismo con los negocios. Es que hay que tratar de entenderlo, pero hay que rodearse, y por eso los masterminds y estos grupos de negocios son tan importantes, porque te ayudan a abrir la mente, a ver que hay más allá y que sí se puede, ¿no? Y que sí se puede facturar arriba de las 6 cifras y llegar a las 7 cifras y ir creciendo
con un plan estructurado, pero esa es la clave del contexto y de por qué yo lo entendí, y justamente dentro de las 3 claves que les dije es buscar el acompañamiento, y es este acompañamiento de 5 personas que eleven mi contexto a otro nivel para yo sentir que puedo pegar este salto cuántico que estoy buscando. Y por ejemplo, cuando fui donde Ismael, certificarme como speaker con Ismael, Ismael Cala, que es un periodista reconocido en Latinoamérica. Su Speaking Academy era de 4 días y costaba como, si no me acuerdo, eran como $9,000 por persona. Hay academias de speaker que valen $800, sí. Probablemente sea incluso el mismo producto. Puede ser hasta el mismo. También información. Pero su experiencia hacía una diferencia. Y más allá de su experiencia, el contexto al que yo me trasladé al pagar un entrenamiento de este tipo. Porque yo me empecé, ahí estaban la directora de marketing y ventas de Warner Brothers para Latinoamérica. Estaba otro periodista de CNN. Estaba, o sea, elevé un contexto de personas súper exitosas que para ellos hablar de un círculo del Influencer Circle, que es el mastermind de Ismael, donde pagas $40,000 al año por ser parte del Influencer Circle, se inscribieron 8 de las 12 personas que estábamos en el programa. Y dije, a esto quiero llegar yo. A esto. Y definitivamente es eso, es ir aumentando el contexto. Entonces, mi esposa, me acuerdo que en ese momento la llevé. Entonces, ni siquiera era solo una formación, eran 2. Y yo le dije, ¿sabes por qué te traigo? Porque si no, yo voy a elevar tanto mi contexto que no me vas a entender y vamos a hablar idiomas diferentes. Y literal, ella entendió. Porque, por ejemplo, ella tenía un retiro de parejas, que es muy valioso, pero le costaba entender cómo alguien iba a pagar lo que nosotros queríamos cobrar por esta experiencia. Y lo entendió. Siempre hay un mercado y hay un contexto, hay un valor, hay muchas cosas, y eso fue un cambio, un cambio de juego total, al entender la importancia del contexto y al exponerme conscientemente a un contexto que estaba totalmente fuera de mi contexto.